Ok, vamos a completar la prueba que quedamos ayer. Este era la regla de la cadena y lo que estábamos es que tenemos dos funciones diferenciables en un punto A y en f de A para el caso de G. Y entonces íbamos a calcular la diferencial de esta función, ¿sí? Lo que sabíamos es que como eran diferenciables, automáticamente teníamos estas dos identidades, ¿no? F de A más V para cualquier V menos F de A es la diferencial evaluado en V más un error de aproximación de tal manera que epsilon tiende a cero, porque justamente va a dar la definición del límite, ¿sí? Esta es solo una reescritura de lo que hicimos ayer, ¿sí? Ayer lo puse nomás como, no sé, creo que una función teta, así nomás, ¿sí? Y esa teta nomás lo reescribí de esta manera para que sea más fácil de trabajar todavía, ¿sí? ¿De acuerdo? Este, pues también del otro lado, pues como G es diferenciable en f de A, pues se tiene una identidad similar a la que arribita para cualquier W, ¿sí? Y lo que buscábamos era ver que la función T de A evaluado en V, que iba a ser justamente la diferencial de f de A en G compuesta con la diferencial de f de V, esa es la aproximación lineal, ¿sí? Entonces, ahora con esta escritura siento que va a ser más sencillo probar pues esa situación. Pues ¿por qué? Si se toma justamente la diferencia de estos dos, por definición es esto, aquí le voy a añadir un cero, o sea, voy a poner f de a y voy a poner menos f de a. Este va a ser mi w que voy a aproximar usando la identidad número 2. Y entonces si usamos la identidad número 2, w, que se ve justamente como f de a más menos f de a más v menos f de a, pues por uno, ahora sí por la ecuación uno, la de acá, esto es lo mismo que la diferencial de f de a evaluado en v más la norma de aproximación de v de epsilon de a con f, con v, perdón. Y entonces, al sustituir esto, primero notemos lo siguiente. Esto de aquí puedo aplicarle 2. Entonces, si aplico 2, tengo la diferencial de w, donde este es mi w, más la norma de w de epsilon de f de a, evaluado en w, ¿sí? Pero la diferencial es una transformación lineal. Eso es importante. Bueno, eso es lo que quiero que noten. Esto es una transformación lineal, ¿sí? Y está evaluando este vector, que este vector no es cualquier vector, es una diferencia de dos vectores. Entonces, ¿qué hace las transformaciones lineales con las sumas y las restas? ¿Quién me puede decir? ¿Qué hace la transformación lineal con las sumas y las restas? Los separa, ¿de acuerdo? Exacto, o bueno, como dice Santiago, abre. Entonces, eh, al evaluar esto en esto, me da esta parte, que es evaluarlo con esto, menos. No, perdón. Iba a usar esta, pero esta era la misma que esta. Así que voy a usar la separación con este valor de aquí. ¿De acuerdo? Y entonces te da la diferencial de esta parte, que es la TDA que queremos, más, como esto es una escalar, se sale por la diferencial de este vector. ¿Vale? Y entonces de aquí ya obtienes todo. ¿Por qué? Porque justamente, ¿sí? Justamente esto ya se puede escribir como la diferencial de f de a g diferencial de a de f de v más la norma de v, abro paréntesis, diferencial de f de a epsilon de a, v, ¿sí? Un momento, más la norma de w sobre la norma de v por epsilon de f de a, w, ¿sí? Y w no es otra cosa más que este valor, ¿sí? Eso significa que cuando lo divido entre la norma de V, esto es la norma entre V, y esta es la norma, esto te va a dar uno, y entonces esta es una función que va a tender a cero. O sea, toda esta función, lo que quiero decir es que toda esta función ahora sí va a tender a cero cuando la norma de V tiende a cero. Y entonces, como pasa eso,
Pues entonces eso significa que la diferencial de A de H evaluado en V, pues no es más que otra que la diferencial de F de A de G compuesta de la diferencial de A evaluado en V. Aquí está la composición, ¿sí? Pues sí está. Esa era la regla cadena, ¿sí? Y entonces eso significa que problema, ¿sí? Problema significa que la matriz, o sea, la derivada total de H, la derivada total de G compuesta de F evaluado en A, que es como les digo, por definición es la matriz de representación de D de A, de H, de V, ¿sí? Esa matriz de representación, pues por el lema, es lo mismo que la multiplicación de la matriz de representación de F de la diferencial de F de A de G, multiplicación de matrices por la diferencial de A por dV, ¿sí? Y pues ahí viene lo otro, pues ¿quién es esta? Pues es la derivada de G evaluado en F de A por definición, multiplicación de matrices por la derivada de F evaluado en A. Y con eso ya obtuvimos el último punto de la regla de la cadena. ¿Dudas? Sí, nomás era acomodar bien lo que ayer nos trabamos, era acomodar los valores muy bien. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Ahí? ¿Todo bien hasta acá? ¿Sí? Ok. Entonces, ya que está esto, pues ya podemos aplicarlo para varios ejemplos y varios casos, ¿vale? Vamos a tomar un ejemplo básico. Imagínense, vamos a usar, les voy a enseñar más bien una técnica que se llama cambio de variable, de variable aplicado a las derivadas, ¿sí? Pongamos la situación. En muchos problemas de cálculo, de física o de ecuaciones, pasa demasiado que una función, por ejemplo, de x, y, se puede escribir en otras variables y calcular sus derivadas en función de esas variables. Digamos, y supongamos, no, y tomemos más bien, y tomemos, ajá, el cambio de variables de las coordenadas polares. Vamos a mostrar cómo calcula la derivada de una función conociendo bueno, la derivada de las funciones, ¿sí? O sea, usando coordenadas polares, ¿sí? A ver, voy a hacer las cuentas y pues vamos con él. Entonces, este es coseno de teta, este es seno de teta, ¿no? Esta función se puede ver como una función f que va desde dónde. Desde los reales toma desde cero, pero como el cero no se va a trabajar mucho, voy a tomar desde el cero abierto al infinito. Cruz, teta. El teta es el coseno de el ángulo del vector, ¿no? De x, y. Entonces ese tiene ángulo desde cero hasta 2pi. ¿Sí? Y ese va a colorear usando esta función a todo R2 menos el centro. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente la relación está dado por esta interpretación geométrica. Cada vez que tú tomas un vector distinto de cero, pues tú tienes automáticamente una magnitud, ¿sí? Una magnitud R y un ángulo teta, ¿sí? Entonces, para cualquier valor f y cualquier valor teta, pues la función f dado por este sistema me va a enviar a un punto de R2 menos el cero. ¿Por qué el cero no? Porque justamente el cero no tiene magnitud más que cero, ¿no? Y entonces tienes muchos tetas que se están encimando en ese valor. ¿De acuerdo? Entonces esa función desde ese punto de vista ya bueno, es diferenciable de todos modos, pero lo que me interesa en esa situación es que yo puedo despejar. O sea, con esto.
con esto en mente, ¿sí? Yo puedo definir primero, más bien no definir, puedo redefinir, ¿sí? Yo puedo redefinir la función, ¿sí? La función f en términos de r, teta, ¿sí? O sea, eh, vamos a nombrar ahora g de r, teta como la función f de x, y, ¿sí? ¿De acuerdo? Y entonces, la pregunta natural, ¿cómo se relaciona? ¿Cómo se relacionan las derivadas de f y de g? Porque en teoría la función no ha cambiado más que de presentación. En vez de hablar en términos de x y y, que son las coordenadas cartesianas, ahora lo estamos estudiando en términos de r y teta, que son las coordenadas polares. Entonces, en teoría, los resultados no deberían cambiar, solamente su presentación va a ser diferente, pero pues hay que saber exactamente, o bueno, numéricamente, qué tanto está cambiando. Aquí es donde, donde la regla de la cadena empieza a tener un papel importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente por regla de la cadena, ¿sí? De la cadena, la G en términos de teta, pues aunque se ve como f de términos de x, y, si yo defino la f grande que les había platicado como esa función diferenciable que hace el cambio de variables de polares a cartesianas, ¿sí? Pues, chin, ya vi un detalle mío. La x, y bueno, la f va al revés, va de cada... Ah, no, sí, está bien, ¿no? Sí, sí, está bien, sí, sí, está bien. Esto se puede ver entonces como f compuesta, ¿sí? Deja bajarlo un poquito, un momento. F compuesta de f, pero de r, teta. Y entonces aquí ya se está viendo como un cambio, bueno, una composición de dos funciones diferenciables, la función escalar f y la función F mayúsculas. Entonces vamos a trabajar un poco la dimensión para que vayamos viendo cómo tiene que salir todo, ¿no? La F, por definición, como es un escalar, es una función de R2 a R. La F, aunque está en el dominio D, que es este de acá, este dominio D de aquí, se lo vamos a llamar D, toda esta cosa de aquí, pues ese D es un subconjunto de ¿dónde? Es un subconjunto de R2 y va a caer a R2, bueno, un subconjunto de R2. Entonces, G, ¿sí? Este va de R2 a R y aquí va R2 a R de aquí a acá. Este es F, este es G. No, este es G, perdón. Y entonces este es F, ¿no? Entonces eso significa que la diferencial de f tiene que ser una matriz, una transformación de f2 a f2, o sea, una matriz de 2 por 2, mientras que la derivada total de f va a ser una matriz de tamaño ¿qué? F por de 1 por 2, ¿no? Porque es una transformación lineal de f2 a f. Y por lo tanto, esta matriz de acá se tiene que ver como la multiplicación de estas dos matrices, ¿sí? Eso quiere decir que el gradiente de g, que básicamente es la derivada total, evaluado en el punto r, teta, tiene que ser, pues primero, el gradiente de f evaluado en r, teta, multiplicación por la derivada total de f en r, teta. ¿De acuerdo? Es lo que dice ver la cadena. ¿Hasta aquí todo el mundo me sigue bien? ¿Sí? Solo estoy aplicando la regla de la cadena como debe de ser. ¿Sí? Excelente. Pero pues, ¿quién es el gradiente? Si se acuerdan, quedamos que el gradiente, ¿quién es? Es la parcial de este con respecto a x evaluado en r, teta, coma, el parcial de f con respecto a y evaluado en qué? En f, teta. Esos son los coeficientes de la matriz del gradiente.
Y en el caso de acá, pues entonces tiene que ser, bueno, hay que calcularlo antes de que lo escribamos. Pues habíamos quedado que f de r, teta iba a ser r coseno, ese iba con la x, este iba con la x, y r seno, que este iba con la y, ¿de acuerdo? ¿Y cómo les dije que se calculaba los gradientes de las derivadas totales? Pues pegándole las gradientes. Ayer vimos que esto se puede ver en la matriz como pegar el gradiente de x con respecto a r, teta y el gradiente de y, que es la otra función, con respecto a r, teta. O sea, el gradiente de x en este caso sería pues la parcial de con respecto a r de esta función. Si hago la parcial con r de aquí, pues me da simplemente coseno de teta. Y luego si hago la parcial con respecto a teta, derivada de coseno es menos r seno de teta. Este es el gradiente de esta función. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? ¿Clarísimo? Aún no hemos terminado, pero vamos bien aquí. Excelente. Entonces, de aquí a acá. Pues ahora hay que calcular el gradiente de este y me va a dar justamente pues lo mismo. Primero hay que derivar con respecto a r y me da seno de teta y luego si lo derivo con respecto a teta, pues derivada de seno es coseno de teta. Y esa es la matriz que va a ir acá, ¿sí? Deja ponerlo aquí un ratito. Esta matriz lo vamos a tener que pegar acá, ¿sí? Entonces cuando lo sustituyendo, pues, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que esta cosa de aquí a acá va a ser igual a, quedamos que la parcial de f con respecto a x, la parcial de f con respecto a y, multiplicado por esta matriz de acá, ¿sí? Coseno de teta menos r seno de teta, seno de teta y r coseno de teta. Entonces vamos a hacer la multiplicación de matrices y entonces se multiplica este por este y te da pues coseno de teta parcial de f con respecto a x más seno de teta parcial de f con respecto a y, coma, y bueno, ahora vamos a hacer esta multiplicación con esta de acá y me va a dar menos r seno de teta por la parcial de f con respecto a x, ¿sí? Más r coseno de teta de la parcial de f con respecto a y. ¿De acuerdo? Y, pero pues del otro lado, o sea, del otro lado, como esta es una función puramente definida en las variables r y teta, su gradiente por definición es la parcial, perdón, la parcial de g con respecto a r y la parcial de g con respecto a teta. Entonces estoy diciendo, estoy obteniendo esta igualdad de funciones y con esa igualdad pues ya tengo las fórmulas del cambio de variable que me describen cómo se conectan las derivadas de f y las derivadas de g en sus respectivas variables. Cada quien tiene sus propias variables, g en las variables polares y f en las variables cartesianas. Entonces, en esta situación tendríamos que la parcial de g con respecto a r va a ser justamente coseno de teta parcial de f con respecto a x más seno de teta parcial de f con respecto a y. Mientras tanto, el otro, la parcial de este con respecto a teta, se puede ver como menos r seno de teta parcial de f con respecto a x más r coseno de teta parcial de f con respecto a y. ¿Dudas? ¿Todo bien hasta acá? Esa ya es la derivada total. La total es esta, ajá. Esta es la total, ¿sí? Ah, ok. Ajá. Y nomás era para ver cómo funcionaba sus parciales, ¿sí? Pero la total es esta de acá, ¿eh? ¿Vale? Pero obvio, la ventaja de haberlo visto así es que ya no tuvimos que estar pensando durante el cálculo quién era el total y quién era, ¿no? Porque, pues aquí si se dan cuenta, aquí si lo hicieras directamente sin ver las matrices,
¿Dónde notaste que era el total? ¿Dónde notaste que no era el total? Quizás ahorita como es un ejemplo sencillo, pues no se le vea la gran importancia, pero cuando son ya ecuaciones parciales, tienes un buen de derivadas que sustituir, entonces tienes que estar consciente todo el momento dónde está el total, dónde está la parcial y pues, que no se te vaya a mover ninguna variable antes de que todo te salga mal el cambio de variable. ¿Sí? Es importante. Por eso esta versión es un poco más limpia en ese aspecto y pues podemos usarlo todavía más práctico. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? ¿Dudas aquí? Pues mira, de una vez vamos a platicar un poco de cómo esto puede aplicarse en resolver ecuaciones parciales. Vamos a resolver una, o sea, hay muchas ecuaciones, no se va a acabar nada si hacemos una, pero para que vayan empezando a tocar estos mundos con estas técnicas. ¿Sí? Ejemplo 2. ¿Sí? Primero, antes de resolver la ecuación, pues primero hay que tener una ecuación base, bueno, una ecuación prototipo que nos vaya a resolver todo y ya después resolvamos el resto de las ecuaciones que voy a trabajar con ustedes en este momento. Les presento, digamos que tengamos sea este f una función de R2 a R que satisface la ecuación ujú, parcial de f con respecto a x es igual a cero. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Pues, ¿cómo se resolvería esto? Vamos a asumir que la función es continuamente diferenciable. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que vean es que justamente si uno integras desde cero hasta x de f de esto, de x, y, vamos a llamarle ahora, si quieres, no x, para que no se vea confuso. ¿Qué otra letra han usado? S. Si uno integra de aquí a acá, pues esto te da cero de ambos lados, ¿sí? Y esto está variando en x, ¿sí? ¿Sí? Como es una parcial, ¿qué quedamos que el espíritu de la parcial, qué es? Es una derivada donde ¿qué? La parte y no se está moviendo. ¿Están de acuerdo conmigo? La parte y no se está moviendo, ¿sí? Entonces piénselo por un instante que esta es una función de solo una variable. Entonces la parcial se convierte en la total. ¿Por qué? Porque la y no es una variable en este momento, es solo una constante y la que se está moviendo es x. Tú estás moviendo toda tu función con esta parte de acá. Entonces eso significa que por el teorema fundamental de cálculo es igual a quién? A la parcial de x de quién? De s, y menos la parcial de... Ah, no, pero pues las parciales se cancela con la f. Lo siento. Entonces sería f, x menos f de cero, y igual a cero. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y entonces eso significa que f de s, y es igual a f de cero, y. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué obtuve? Ah, pues lo que me está diciendo esto es que en x, la función es constante. Por lo tanto, la función x, y en esta situación solo se puede ver entonces como una función de y, ¿sí? Y pues es cierto, ¿no? Si yo calculo la parcial de esto con respecto a x, como la función es y no depende de x, pues esto ¿cuánto te da? Cero. Entonces ahí está la solución. Es lo que quiero que vean de esto. Cuando tienes una solución, una ecuación de este estilo, pues la única solución posible es una función en términos de y, ¿sí? ¿Hasta aquí todo el mundo me sigue bien? ¿Sí? ¿Todo bien hasta este momento? ¿Sí? Solo apliqué el teorema fundamental, ¿sí? Entonces, ¿y eso qué tiene que ver? Pues es que con esta técnica, desde otro punto de vista,
Bueno, más bien desde la definición, esto de aquí es lo mismo que decir la derivada de esto en la dirección E1, la derivada direccional, ¿sí? Esta derivada direccional vale cero, ¿sí? Y ahora, ¿qué quiero que vean? Pues ahora lo siguiente es que quiero que resuelvan la siguiente ecuación, que ahora sí va a depender de la regla de cadena. Supongamos que tenemos la ecuación 2 parcial de f con respecto a x más parcial de f con respecto a y igual a cero. ¿De acuerdo? Vamos a resolver esa ecuación. ¿Sí? Entonces, yo lo que les propongo es hacer un cambio de variable. ¿Sí? Vamos a proponer un cambio de variable. Vamos a encontrar más bien el objetivo ahorita, el objetivo. Voy a poner como objetivo es hacer un cambio de variable, un cambio de variable, digamos, u, v con respecto a x, y, tal que, tal que la nueva función, digamos, g de u, v, ¿sí? O bueno, g de x, y, x, más bien f de x, y, perdón, f de x, y, se ve en términos de g de u, v. Sí, vamos a aplicar la misma filosofía que aplicamos en el ejemplo anterior. ¿Cuál era la filosofía? Deja subir un poco. Hacer un cambio de variable y tener una ecuación que relacione las derivadas de uno con respecto a sus variables y de otro con respecto a sus variables originales, ¿sí? En este caso, yo quiero, ¿sí? Yo quiero justamente cambiar la x y la y pues, por las derivadas que tenga esta función, ¿sí? Bajo una función que todavía no sabemos quién es y la vamos a llamar como en el caso anterior f, que va de R2 a R2, ¿sí? Donde a cada, digamos, u, v es enviado a x, y, ¿sí? ¿De acuerdo? O bueno, vamos a hacerlo más sencillo. Desde x, y a u, v, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, en esa situación, ¿sí? Yo tengo que f de x, y se puede ver como g compuesta f de x, y. ¿De acuerdo? La f todavía no lo hemos descubierto, luego lo descubriremos, pero les voy a dar la técnica general y ya después lo aplicamos para la ecuación. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Solo vamos a hacer un cambio de variable, definimos la f, todavía no sabemos quién es, pero vamos a ver cómo se relacionan los cambios de variables. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Entonces, por regla de la cadena, la derivada total de f en x, y es la derivada total de g, pues la derivada total de g son el gradiente evaluado en x, y, multiplicación por quién, por la derivada de f en x, y. ¿Quién es la derivada de f? Ah, pues la derivada de f en x, y, pues como cada x, y lo va a enviar una función u que depende de x, y v que depende de x, y, pues entonces esto va a ser el gradiente de u, que va a ser la parcial de u con respecto a x, la parcial de u con respecto a y. Mientras tanto, para v, su gradiente de v sería la parcial de v con respecto a x y la parcial de v con respecto a y. Esa es la matriz de dv. Entonces, al sustituirlo, obtenemos que el gradiente de f de x, y va a ser el gradiente de g, pues en este caso el gradiente de g es la parcial de g con respecto a u, parcial de g con respecto a v, ¿sí? Y por el otro lado, ¿sí? Pues vamos a poner la matriz, va a ser parcial de u con respecto a x, parcial de u con respecto a y, luego la parcial de v con respecto a x y la parcial de v con respecto a y. Hacemos la multiplicación de matrices entrada por entrada, y pues nos va a dar
¿Qué nos va a dar en esta situación? Nos va a dar la parcial de G con respecto a U por la parcial de U con respecto a X más la parcial de G con respecto a V por justamente la parcial de V con respecto a X, coma, deja acomodarme un poco la pantalla. Ahora sería la parcial de G con respecto a U por la parcial de U, perdón, de U con respecto a ahora a Y más la parcial de G con respecto a V por la parcial de V con respecto a Y. Y del otro lado, pues tenemos la parcial de F con respecto a X y la parcial de F con respecto a Y. ¿Sí? Y ahora pues vamos a hacer más sencillo esto. Este es el caso general, cambio de variable en general, ya sea un cambio de variable de tipo coordenadas polares, lo que se les, no sé, parabólicas, lo que uno se le venga a la mente, ¿no? O sea, esta fórmula y esta técnica que les acabo de dar, que es una consecuencia directa de la cadena, ya me dice cómo conectar las variables originales en términos de la nueva variable que va a ser con la ecuación G. ¿De acuerdo? Se pueden cancelar diferenciales ahí, ¿no? ¿Eh? Ah, Se aquí, pueden simplificar la expresión, ¿no? ajá, se puede. Y además, como lo estamos proponiendo, la F todavía no sabemos quién es, puede ser lo que deseamos. De hecho, eso es ahora lo que vamos a hacer. Como la F es libre, podemos manipularlo. Y cuando manipulemos, lo único que va a cambiar son estos valores de aquí, ¿sí? Y vamos a hacerlo de tal manera que se haga sencillo nuestra ecuación. Entonces, primero la solución sencilla. Pues, a ver, un momento. Este es x, y, ya vi. Es que se me olvidó. Vamos a suponer que esta función es una función del tipo a11 x más a12 y, a21 x más a22 y. O sea, este cambio de variable es un cambio de variable lineal. Esto se va a llamar u y este se va a llamar v, ¿sí? Entonces, si aplicamos la derivada, entonces va a ser simplemente la matriz A11, A12, A21, A22, ¿sí? Y entonces en esta situación, al sustituirlo, pues tendríamos que en esta parte va a valer justamente una combinación lineal A11 de la parcial de G con respecto a U, ¿sí? Luego más A21 de la parcial de G con respecto a V, ¿sí? ¿De acuerdo? Luego A21, perdón, A12, ¿sí? A12 de la parcial de G con respecto a U, más A22 de la parcial de G con respecto a V. Entonces, al sustituir ya los valores, al sustituirlo en la ecuación, ¿cuál es nuestra ecuación diferencial? La ecuación diferencial 2 parcial de f con respecto a x más parcial de f con respecto a y. Pues ahora yo sé cuánto vale parcial de f, pues vale esto, ¿sí? ¿Y cuánto vale esto? Pues vale esto, ¿de acuerdo? Lo sustituimos y nos va a dar 2 de a11 parcial de g con respecto a u más a21 parcial de g con respecto a v más A12 parcial de G con respecto a U más A22 la parcial de G con respecto a V y eso me tiene que dar cero. Acomodo todo y me da 2A11 más A12 con respecto, bueno, simplifico para ser más precisos, más 2A12 más A22, ¿sí? De la parcial de G con respecto a V igual a cero. ¿De acuerdo? Así se transformó esta ecuación diferencial en esta ecuación diferencial. Pero la ventaja es que estas A11 son coeficientes que todavía podemos elegir porque es lo que estamos decidiendo.
Estamos decidiendo buscar la simplificación. Y mi mente puede decir, oye, pues sí, hagamos esa simplificación. Por ejemplo, proponer que esto se haga cero y que esto se haga uno. ¿De acuerdo? Podemos hacer eso. ¿Sí? Tenemos cuatro variables independientes que podemos manipular a nuestro gusto. ¿Quiénes son? Estos de acá. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Entonces vamos a imponemos. Vamos a imponer que 2A11 más A12 valga cero y que 2A12 más A22. Ay, espérate. Déjame ver si los coeficientes no los hice mal. Sí está mal. Aquí es un 2-1. ¿Sí? Hay que ser cuidadosos con eso. 2-1, 2-2, sí, entonces este es un 2-1. Exacto, gracias, Santiago. Sí, sí es 2-1. Entonces esto es 2-1 igual a uno. Pues, y aquí como es un sistema de dos ecuaciones, cuatro variables, pues está muy denso esto, podemos simplificarlo. Propongamos, pues de hecho hasta lo podemos proponer así, ¿no? A1 que sea cero, A12 también que sea cero, A21 que sea ¿quién? Un medio, o bueno, si no les gustan fracciones que sea uno y A22 que sea ¿quién? Menos uno. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que esos valores resuelven el sistema? ¿Sí? Entonces, al haber hecho eso, nuestro cambio de variable que obtuvimos de u, v a x, y, ¿sí? Aquí voy a poner u, v, era una combinación lineal. A ver, vamos a ver cómo lo pusimos. A11 más A12. Entonces, A11 más A12. Aquí hay un problema. Hay un problema grande. Bueno, no. Pues no hemos hecho nada malo, así que este es cero. Y la V, que sea A21 es X, ajá. A21 que es X. Y A22 que quedamos que era -1. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Un cambio de variable muy, muy raro, la verdad, ahorita que lo estoy pensando. Pero bueno, como no vamos a hacer invertibilidad y todavía no vamos a hablar de eso, pues lo podemos poner válido. Es que algo que pasa mucho y es cuando haces un cambio de variable, ¿sí? Se prefiere que sea invertible, ¿sí? Y este cambio de variable no es invertible, pero como no vamos a resolver muchas cosas adentro todavía, entonces va a ser válido por el momento, ¿sí? Entonces, al hacer esto, tenemos que la parcial de g, más bien, que la parcial 2 parcial de f con respecto a x más la parcial de f con respecto a y se convierte en la parcial de g con respecto a quién, a v igual a cero. ¿De acuerdo? Y pues ya de aquí ya puedo resolver g. G de u, v es igual a ¿qué variable está haciendo cero? La v. Por lo tanto, ¿cómo se tiene que ver la solución de g? Como una función en términos únicamente de u, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que habíamos dicho al inicio. Si la variable donde estás haciendo la parcial es cero, es porque la otra es la que está teniendo, es la función la que sí puede tener variabilidad, pero la v no puede ser una función en términos de v por esta situación de acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Ya ven? Sí, sí, había un problema con la invertibilidad. ¿Sí? Aplastamos todo en una dimensión y ahora hizo que esto viese muy, muy feo.
¿Sí? ¿Lo ven o no lo ven? Sí, hay que cambiar la solución. Es que se aplastó demasiado. ¿Sí? Se aplastó demasiado nuestra solución. Y es que no tiene sentido, porque si no, esto va a ser constante. O sea, sí va a ser una solución, pero no es una solución bonita. Esto va a ser cero, porque aquí lo pusimos. U de X va a ser cero. ¿De acuerdo? Sí, No sí, podemos cambiar los coeficientes. podemos cambiar, justo. Pero para que vean por qué entonces se pide en la práctica que sí sea invertible, para evitar cosas así. Entonces hay que escoger otras variables. ¿Sí? ¿Qué les parece que esto valga uno y que A12 valga -2? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces sería X menos 2Y en esta situación. ¿Sí? ¿De acuerdo todos? ¿Sí? Sí, pues ya de aquí ya obtienes, ¿no? La parcial de G con respecto a U va a ser la parcial de F con respecto a X por la parcial de X con respecto a U. ¿Sí? Ok, bueno, ya. ¿Sí? Entonces, en esa situación, voy a tener ahora que la U, bueno, va a ser en función de U, igual sigues obteniendo lo mismo, ¿sí? Pero ahora la U me dice que como, como f de x, y se propuso de tal manera que valiera g de u, v, entonces f de x, y vale phi de u, pero la u vale ahora x menos 2y, ¿sí? Entonces esa situación vale ahora sí algo más sustentable, x menos 2y. Esta es la solución y de hecho pueden verificarlo. Vamos a verificarlo, de hecho. Donde phi es una función de solo una variable, ¿sí? Vamos a verificar que esto sí cumple la ecuación. Vamos a calcular 2 parcial de f con respecto a x más f parcial con respecto a y. Pues primero 2 va a ser la derivada, por ver la cadena va a ser la derivada de esto menos la parcial con respecto de lo de adentro con respecto a x, y eso es uno, ¿sí? Más la, la derivada de esto, de x menos 2y, y ahora por la derivada de y, la parcial de y de esta cosa, y esta cosa vale -2, y pues esto ya automáticamente te da cero, ¿sí? O sea, es la misma situación, pero ahora tienes un menos y lo cancela y te da cero. O sea que sí cumple la ecuación. Este sí es es la solución, de hecho es la solución general. La solución general es f de x, y igual a una phi, que es una phi que el que tú quieras, y ya tienes tu ecuación resuelta. ¿Dudas? Es una solución general. Obviamente hay que poner condiciones iniciales para que tengamos una única solución. Pero como no hemos puesto condiciones y no vamos a hablar todavía de condiciones porque no es el momento, pues hasta acá vemos la utilidad. Y de hecho la utilidad es súper fuerte del cambio de variable. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Sí, Excelente. Este, otro ejemplo más de aplicación, ¿vale? Ahora, ejemplo. Este ejemplo, pues sí es. ¿Lo propongo o no lo propongo? Es que estoy pensando si sí lo aplico o no lo aplico. Ok, vamos a hacerlo. Ahora vamos a extender esta técnica de cambio de variable, pero ahora para resolver ecuaciones, bueno, esta ecuación diferencial
que se le llama una ecuación cuasi lineal. De hecho, esta es una ecuación lineal, no es cuasi, de hecho es lineal. La técnica de solución no cambia, sigue siendo esto. Y bueno, sí hay problemas físicos que resuelven esto, como el problema del transporte, pero otros problemas muy importantes dentro del campo de la física tienen que ver con ecuaciones lineales de segundo orden. Y pues como pasa aquí, una de las técnicas de solución que uno puede hacer para resolver una familia de ecuaciones en general es hacer un cambio de variable adecuado de tal manera que simplifiques tú tu ecuación en otra cosa más pequeña. Y entonces el objetivo es ahora hacer un cambio de variable, pero para ecuaciones de segundo orden, ¿sí? Ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿sí? Esta técnica literalmente es pura cambio de variable a diestra y siniestra. Pero aquí hay que ser más cuidadosos, ¿vale? Vamos a hacer la técnica de cambio de variable para ecuaciones diferenciales parciales, ¿sí? De segundo orden. Uy, ya se me trabó. Un momento. De segundo orden. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacerlo. Lo mismo, ahora vamos a trabajar un poco general la ecuación. Digamos que una ecuación parcial de segundo orden lineal, su expresión se ve de la siguiente manera. Ahorita lo vamos a poner de dos variables para hacerlo sencillo. De por sí, con dos variables sí nos va a salir una ganga muy grande. Entonces, quedémonos con eso. Más 2a 1 2 de la parcial de x de u respecto a la parcial de y de u más... Ah, no, 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 aquí no, no, aquí no, no. Lo vamos a poner más bonito. Parcial de x, y de u más otro coeficiente, digamos, a 2 2. Ah, bueno, vamos a hacerlo todavía más sencillo. Las letras. Vamos a hacerlo en mayúsculas, ¿va? A son constantes. A 2b c parcial de y igual a u. Y bueno, luego puedes poner términos lineales y lo que uno quiera, ¿vale? Pero por lo mientras vamos a ponerlo de esta manera, que se le llama como el, la parte principal de una ecuación de segundo orden, ¿sí? Y hagamos un cambio de variable, hagamos, hagamos un cambio de variable, variable, digamos una función igual en los dominios adecuados de R2 hacia R2, donde a cada, este, vamos a ponerle U igual U. No, no, ya tenemos U. ¿Qué otra letra no he usado? Necesito otra letra. Alfa y beta. Alfa, beta es enviado a X, Y. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, yo voy a tener que mi función U de X, Y se puede ver como una función V en términos de las variables alfa y b. Entonces, objetivo, quiero transformar mi parte principal de la ecuación de segundo orden, que está en términos de x, y, en otra ecuación diferenciable en términos de v. Es lo que deseo. Y esta va a ser la cuenta que vamos a trabajar, ¿sí? Pero bueno, pues pongámonos en contexto. Pues yo lo que voy a tener aquí es justamente que la u más bien, la u de X, Y. Ah, ya vi la situación. Sí hay que cambiarlo de esta manera, hay que ponerlo acá. Sí, esto va a ser X, Y aquí va a ser alfa, beta. De esa manera ahora sí se puede ver como V con posición F de X, Y. Y entonces, por ver la cadena, ya voy a hacer un poco más rápido. La parcial de U, el gradiente de U te va a dar como el gradiente de V multiplicación por la derivada de F. ¿De acuerdo? En esta situación nos va a dar que es
la parcial de v con respecto a alfa, coma, la parcial de v con respecto a beta. Y acá lo voy a multiplicar con la parcial de alfa con respecto a x, la parcial de alfa con respecto a y, luego la parcial de beta con respecto a... ¿Con respecto a quién? A x y la parcial de beta con respecto a y, ¿sí? Esos son los gradientes de alfa y de beta, ¿sí? Pegados en la matriz. Y cuando se hace la multiplicación, pues vas a tener que la parcial de u con respecto a x y la parcial de u con respecto a y va a ser igual a la parcial de v con respecto a alfa por la parcial de alfa con respecto a x más la parcial de v con respecto a beta y la parcial de beta con respecto a x. Voy a bajar, a subirlo un poco, coma, más la parcial de v con respecto a alfa por la parcial de alfa con respecto a y, más la parcial de v con respecto a beta por la parcial de beta con respecto a y, ¿sí? Y entonces uno ya tiene que la parcial de u con respecto a x es la parcial de v con respecto a alfa, parcial de alfa con respecto a x, más la parcial de v con respecto a la parcial de beta, y la parcial de beta con respecto a x, la parcial de u, ¿sí? En esta situación la parcial de u con respecto a x va a ser igual, ¿sí? Digo, con respecto a y, sí, sí, aquí tiene que ser y, con respecto a y, es la parcial de v con respecto a alfa, la parcial de alfa con respecto a y, más la parcial de v con respecto a beta y la parcial de beta con respecto a y. Esas son las derivadas de primer orden. Ahora hay que derivar en la siguiente, en XX, porque si se dan cuenta, la ecuación de segundo orden son dos derivadas continuas, o sea, bueno, consecutivas. Entonces tienes que derivar cada uno de ellos con respecto a y, con respecto a x tantas veces, en este caso tres veces más para obtener pues ya el cambio de variable en esas técnicas y encontrar si se puede una fórmula que nos ayude a obtenerla. Entonces primero vamos a calcular la parcial de u con respecto a x, ¿sí? Esa es la parcial de x de la parcial de u con respecto a x. Pero si usamos esta sustitución, ¿sí? Aquí sí se viene denso. Prestad atención porque si no, no sabrán qué hice. Pues esto va a ser la parcial con respecto a x de todo ese monstruo, parcial de v con respecto a alfa, parcial de alfa con respecto a x, más parcial de v con respecto a beta, con la parcial de beta con respecto a x. ¿Hasta aquí todo el mundo me sigue? Solo hice sustitución. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? ¿Sí? Excelente. Entonces, esto vamos a aplicar pues, las propiedades de las parciales, que ya los demostramos en clase, que separa sumas y en las multiplicaciones, que son formas bilineales, se le puede aplicar regla de Leibniz. Entonces, en esa situación nos va a dar la parcial de x de la parcial de v con respecto a alfa por la parcial de alfa con respecto a x más la parcial de v con respecto a alfa por la parcial de alfa con respecto a x parcial de x, más la parcial con respecto a x de parcial de v con respecto a beta, ¿sí? Por la parcial de beta con respecto a x, más la parcial de v con respecto a beta, por la parcial de beta con respecto a x. Ahora, ¿qué pasa con estos? Aquí hay un detalle, no lo puedo, o sea, sí existe la derivada, ¿por qué? Porque hay una conexión entre alfa y beta y x y y. Sí hay, sí tiene sentido esto, el punto. Pues obviamente estas funciones están en términos de alfa y beta y queremos que se siga preservando el espíritu de que sigan siendo en alfa y beta. Si lo derivo solamente así, no voy a obtener información. Entonces lo que voy a hacer es separarlo. Voy a asumir, voy a definir h
por un momento que sea esta cosa. O sea, h va a ser una función de alfa y beta igual. H va a ser una función de alfa y beta que va a ser la parcial de alfa, ¿sí? En términos de alfa, coma beta, ¿sí? Y entonces, cuando tú calculas la parcial de x con respecto a esta cosa, pues lo que estás haciendo es calcular la parcial de x con respecto a la función h, ¿sí? Y esa h, si aplicas otra vez el mismo procedimiento de anterior, en vez de decir h, ahora le dices u, ¿sí? Pues entonces vas a obtener por regla de la cadena, que va a ser la parcial de h con respecto a alfa, por la derivada parcial de alfa con respecto a x, más la parcial de h con respecto a beta, por la parcial de beta con respecto a x. Pero ¿quién era h? Ah, pero h era la parcial de v con respecto a alfa. Lo sustituyo, será la parcial de v con respecto a alfa en ambos lados, por la parcial de alfa con respecto a x, más la parcial de v con respecto a la parcial de beta de la parcial de alfa, de la parcial de beta con respecto a x. Y de esa manera sigo respetando, estos coeficientes siguen en términos de alfa y beta. Y ya no tuve que alterar la x dentro de acá, ¿sí? Por regla de la cadena. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? O sea, pensé esto como una otra función diferenciable y pues apliqué regla de cadena. Es lo único que hice de aquí a acá. ¿Sí? Para mantener separado las alfas y las betas en las parciales del denominador. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Pues de la misma manera, uno lo puede aplicar con el otro, con este de aquí. Y entonces ya sin tanto preámbulo, pues la parcial de x con respecto a la parcial de v con respecto a beta, pues va a ser por la cadena la parcial de v con respecto a alfa con respecto a beta, de la parcial de alfa con respecto a x, más la parcial de v con respecto a beta, parcial de beta, por la parcial de beta con respecto a x. ¿Sí? Y eso se va a sustituir acá. Hay un detalle que vamos a también demostrar después. Aquí se puede asumir, y no hay problema en asumirlo porque después lo vamos a demostrar, que las parciales cruzadas se intercambian. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces cuando lo sustituyo, y a ver si me da espacio aquí, es que no quiero que vean todo. A ver, déjame ver si lo puedo hacer más chiquitito. Ahí está. Yo creo que ahí se puede ver bien. Entonces, en esa situación, tengo que la parcial de u con respecto a x con respecto a x me va a dar, entonces, en esta situación me va a dar parcial de v con respecto a la parcial de a, de la parcial de a sobre x todo elevado al cuadrado, más la parcial de v con respecto a la parcial de beta, parcial de a, de la parcial de beta con respecto a x, pero voy a multiplicar la parcial de a con respecto a x. A ver, nomás para que no se me pierdan. Toda esta cuenta es este valor que vive aquí multiplicado por este valor, ¿sí? Y por eso obtengo este valor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahora vamos con lo siguiente. Luego sigue esto, pues esto no se le hace nada. O sea, va a ser más la parcial de v con respecto a x de la parcial de alfa con respecto a x respecto a x. Y ahora se aplica el del otro lado. Y pues te va a dar más. Ahora va a ser la parcial de v con respecto a la parcial de alfa, parcial de beta. Y luego va a ser parcial de alfa con respecto a x, parcial de beta con respecto a x, más parcial de v con respecto a beta, parcial de beta, y como le estás multiplicando, entonces este es parcial de beta con respecto a x al cuadrado, más parcial de v con respecto a beta, por la parcial de beta con respecto a x y x. Y ese es solamente para el cambio de variable adecuado para la segunda variable
de todo este detalle de acá. ¿Sí? ¿Está ahí bien? ¿Sí? ¿Un poco denso? ¿Sí? Pues estaría interesante que ustedes puedan calcular el de las otras variables. Ahora falta. Ah, no, pero todavía se puede simplificar. Vean, vean, vean. Hay que, como el álgebra, hay partes que se pueden simplificar. Vean, este y estos son las mismas cosas, nomás que volteados. Y estos son los mismos objetos, porque dije que las parciales se pueden cruzar. Y entonces hay que hacerlo de una vez. Entonces esto va a ser igual a la parcial de v con respecto a la parcial de alfa de la parcial de alfa con respecto a x al cuadrado más dos veces la parcial de v con respecto a la parcial de beta, la parcial de alfa, por la parcial de beta con respecto a x, la parcial de alfa con respecto a x, ¿sí? Más la parcial de v con respecto a beta, parcial de beta con respecto a la parcial de beta en x al cuadrado. Y me faltan los últimos dos términos que son este, y los voy a poner aquí. Más la parcial de v con respecto a x, de la parcial de alfa, de hecho no era x, este era alfa. La parcial de alfa con respecto a x, parcial de x, ¿sí? Más la parcial de v con respecto a la parcial de beta de parcial de beta con respecto a x con respecto a x, ¿sí? Ahora sí. Ya está simplificado y se ve más elegante, hasta se ve un patrón. Cuando ves x, las x aquí desaparecen al cuadrado dos veces. Aquí beta y alfa se conectan con beta y alfa, mnemónicamente hablando. Y acá están las dos x otra vez. Eso significa que, por simetría, la parcial de u con respecto a y con respecto a y va a ser la parcial de v con respecto a alfa con respecto a alfa de la parcial de alfa con respecto a y al cuadrado más dos veces la parcial de v con respecto a beta, la parcial de alfa, de la parcial de beta con respecto a y, la parcial de alfa con respecto a y, más la parcial de beta con respecto a la parcial de beta, parcial de beta, la parcial de beta con respecto a y al cuadrado, más la parcial de v con respecto a alfa, parcial de alfa con respecto a x, más la parcial de v con respecto a la parcial de beta con respecto a... Ah, no, y aquí no era x, este tenía que ser y. No, pues estamos haciendo todo con respecto a y por simetría te da esto. Ya tenemos este, solo falta de acá, ¿sí? Parcial de x con parcial de y, ¿sí? Vamos a hacerlo como ejercicio. Ok, ya después de haberlo discutido un poco, la situación, pues vamos a ahora sí escribir ya el resultado de hacer toda esta cuenta. Entonces tenemos esto, que va a ser esto, y entonces vamos a separarlo. Nos va a dar como la parcial de x de v con respecto a alfa por la alfa con respecto a y, más la parcial de x con respecto a v con respecto a beta por la parcial de beta con respecto a y. Y aplicamos Leibniz aquí. Entonces será la parcial de esto de x de la parcial de v con respecto a alfa por la parcial de alfa con respecto a y más la parcial de v con respecto a alfa. Ahora la derivada del segundo que va a ser la parcial de alfa con respecto a x y y. ¿Sí? Más, aplico Leibniz en la segunda. Va a ser la parcial con respecto a x de la parcial de v con respecto a beta, ¿sí? Por la parcial de beta con respecto a y, más, ¿sí? Parcial de v con respecto a beta, por la parcial de beta con respecto a x y respecto a y, ¿sí? Y luego aquí vamos a aplicar otra vez regla de cadena, en donde en este y en este se van a aplicar
la regla de la cadena y entonces va a ser la parcial de v con respecto a alfa con respecto a alfa de alfa con respecto a x, ¿sí? Se multiplica, va a ser parcial de alfa con respecto a y más la parcial de v con respecto a beta con respecto a alfa de la parcial de beta con respecto a x por la parcial de alfa con respecto a y. Si apliqué regla de cadena y luego lo multipliqué con respecto a esta cosa de acá, en esta regla de la cadena. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pongo lo demás normal, más la parcial de v con respecto a alfa por la parcial de alfa con respecto a x o con respecto a y. Luego aplico regla de la cadena a esto aquí y les va a dar más la parcial de v con respecto a alfa con respecto a beta de la parcial de alfa con respecto a x por la parcial de beta con respecto a y, ¿sí? Más la parcial de v con respecto a beta de la parcial. Ah, no, pero aquí era beta y aquí otra vez beta de la parcial de beta con respecto a x por la parcial de beta con respecto a y, más lo voy a poner abajo la parcial de beta con respecto a... No, 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 no. La parcial de v con respecto a beta por la parcial de beta con respecto a x con respecto a y. ¿Sí? Ya tenemos esto. Lo estoy intentando escribir lo más compacto posible. Y ahora observemos qué se puede simplificar. ¿Qué se puede simplificar aquí? Beta y alfa. Aquí y alfa y beta. Y entonces aquí no va a ser un doble, pero al menos sí se puede conectar. Y va a ser entonces igual a la parcial de v con respecto a alfa con respecto a alfa. De la parcial de alfa con respecto a x por la parcial de alfa con respecto a y. Más la parcial de alfa con respecto a x, parcial de beta con respecto a y, más la parcial de alfa con respecto a y, por la parcial de beta con respecto a x, por la parcial de v de la parcial de beta por la parcial de alfa, más, ya toqué a él, ya toqué a él, ya toqué, ¿que quién más? A él no le he tocado, de hecho. De hecho, a él hay que ponerlo. Más la parcial de v con respecto a beta, parcial beta, de la parcial de beta con respecto a x, parcial de beta con respecto a y. Y luego, pues ahora los términos lineales de beta, de v, perdón, más la parcial de v con respecto a alfa, por la parcial de alfa con respecto a x respecto a y, más la parcial de v con respecto a beta por la parcial de beta con respecto a la parcial de x con respecto a y. Y esa es la otra, ahí están las tres. Sí, hasta los voy a subrayar de verde, las tres combinaciones importantes. Esta, uy, cada vez lo estoy haciendo más chico y aún así siento que no alcanza. Esta y esta. Esas son las que hay que sustituir en la forma general para obtener nuestro cambio de variable. Y en ciertas situaciones se simplifica y otras ayudan para otros métodos. ¿Dudas aquí? Está un poco denso, ¿verdad? Pues bueno, aquí hay mucho jugo que sacable todavía. Apenas hicimos un cambio de variable y lo que falta es explorar un poco más en qué le afecta los cambios de variable a una ecuación de segundo orden. Y spoiler, resulta que las ecuaciones de segundo orden, cuando le haces cualquier cambio de variable, se preserva un invariante importante y ese invariante importante va a permitir clasificarme a mí las ecuaciones diferenciales. Y de hecho, en la teoría de ecuaciones, su clasificación, la clasificación de
ecuaciones diferenciales de segundo orden que sean lineales, pues gracias a ese invariante que vamos a ver pronto, ¿sí? Usando pues todas estas cuentas grandes que hemos hecho, sustituyendo y luego les voy a mostrar un patrón que va a salir y nos va a hacer la vida más sencillo, ya que seguir la receta que acabamos de obtener, pues es un desmadre completo, estoy de acuerdo, pero al momento de sustituirlo y hacer una cierta cantidad de observaciones, pues uno puede encontrar un patrón muy bonito para poder cambiar bueno, hacer el cambio de variable de cualquier ecuación diferencial de segundo orden. Y ese cambio de variable incluso me va a justificar geométricamente que, bueno, más bien no me lo va a justificar, va a tener una invariante y ese invariante, ¿sí? Me va a permitir, ahora sí, lo que quería decir, clasificar las ecuaciones en las famosas ecuaciones elíptica, elípticas, hiperbólicas y parabólicas. Ujú. Que el nombre parece que solamente fue inventado, pero resulta que si lo conectamos con la clasificación de curvas de segundo orden, pues hay una interesante relación entre la forma, entre la fórmula de la ecuación parcial de segundo orden y su forma cuadrática asociada con respecto a la geometría de X, Y. ¿Sí? Y de hecho, cada uno de estos van a tener, o sea, hay métodos que se puede aplicar en todos los tipos de ecuaciones de segundo orden, pero gracias a esta clasificación se hace más sencillo y claro qué tipo de métodos usar para cada uno de ellos. ¿Por qué? Gracias a su configuración elíptica, su configuración hiperbólica o su configuración parabólica, algunos métodos serán muy eficientes en unos que en otros, ¿sí? Y eso pues me va a permitir a mí decir mucho y todavía mejor aún, si tú tienes un prototipo modelo, ¿sí? A ver, si tú tienes un prototipo modelo de ecuación de cada uno de ellos y sabes cómo resolverlo ahí, pues con esta técnica de cambio de variables, cualquier ecuación, ya sea elíptica, lo envías a la elíptica prototipo. Cualquier ecuación hiperbólica lo envías a la ecuación prototipo. Y a la ecuación parabólica lo envías en la parabólica prototipo. Y entonces, pues ya resumiste un buen de ecuaciones diferenciales en solo tres tipos de ecuaciones, que en general los prototipos más usados por razones históricas son la ecuación de onda, deja ponerlos en su orden. Ecuación de onda es parabólica, la ecuación de onda, la ecuación, el laplaciano es la ecuación de qué, del calor, no, el laplaciano qué era. Bueno, no me acuerdo el nombre de esa ecuación y les prometo investigar muy bien la motivación histórica de esto, pero es la ecuación esta. El laplaciano de esto igual a cero, es una ecuación del tipo hiperbólica, digo elíptica, y la ecuación de calor es la que obtienes de aquí a acá, que es un tipo hiperbólica, ¿sí? Entonces, gracias a este tipo de clasificación, pues básicamente un primer indicio de estudio de ecuaciones diferenciales de segundo orden se basa en estudiar técnicas que son útiles para cada uno de estos con sus respectivos condiciones de frontera o de condiciones iniciales, ¿sí? Ya cualquier otra de segundo orden de dos variables, pues usando esta técnica que es básicamente regla de la cadena aplicado a un chingo de veces, pues obtenemos que se puede resolver simplificándolo a uno de estos tres casos y aplicando sus métodos. Ese es el panorama de las ecuaciones diferenciales ordinarias y el por qué muchos cursos justamente solo se dedican a estudiar estos tres tipos de ecuaciones. Porque si entiendes resolver esas, ya lo demás es mucha cuenta numérica para poder convertir una ecuación elíptica en una de calor, de onda o laplaciano. No me acuerdo cómo se llamaba el de laplaciano, ¿eh? Tengo mis dudas ahí. ¿Eh? Pero bueno, hasta aquí bien. ¿Dudas?
como ven, ya cada vez tenemos más recursos para poder hacer aplicaciones más serias de ecuaciones. ¿Sí? Y no solo con ecuaciones, sino con otros problemas de cálculo, pero pues ahorita vale la pena mencionar pues, las técnicas de parciales. Muchas técnicas de parciales son técnicas de cálculo 3 y como se dan cuenta son técnicas que se están aplicando muchas veces. Como estas cuentas que si se dan cuenta es un desmadre bien grande, pero hay que hacerlo. Si no, si nadie se hubiera atrevido a hacer esto, nunca hubiéramos obtenido la clasificación y pues mucho menos podríamos haber dicho cómo simplificar todo el estudio de este tipo de ecuaciones. Esto nos empuja demasiado el estudio en ese aspecto. Y todo esto gracias al regla de la cadena, ¿sí? ¿Dudas, comentarios?